Jeremías, una palabra conocida, hermosa, bendecida, que nos va a edificar, que nos va a hablar como Dios, ¿cierto?, quiere hacerlo en este día. En el libro de Jeremías, capítulo 18. Marqué todos los textos menos el de Jeremías. Vamos a leer el versículo del 1 en adelante. Si mis hermanos del Data me lo pueden facilitar. Y nos ponemos en pie y damos lectura a la palabra del Señor. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Amén. Esa sería la palabra del Señor. ¿Alguna vez usted ha sentido como que siempre vuelve a pasar lo mismo? Como que, ay Señor, pero otra vez esto. Es como que uno está en un problema y siempre aparece ese mismo problema. O uno tiene un comportamiento que uno dice, pucha, volví a hacer lo mismo. Yo quiero dejar de ser así, pero volví a hacer lo mismo. A veces estamos, ¿cierto?, repitiendo situaciones en la vida. Estamos nosotros así como ya, pasó esto y ahora vuelvo a vivir esto mismo. ¿Y le ha pasado alguna vez o no? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que a veces he hecho algo y después lo vuelvo a hacer. Yo digo, ¿pero por qué? ¿Por qué vuelvo a repetir esto? Y yo pensaba en esto y decía, cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, esto es como pruebas, somos como probados, tenemos que pasar exámenes, aprender una lección para poder avanzar a la otra, ¿cierto? Como en el colegio los niños van al colegio, se les pasa la materia, después viene la prueba y dependiendo de eso vienen los resultados, ¿cierto? Esta palabra en Jeremías habla acerca de Jeremías, ¿cierto?, un profeta del Señor. Y Jehová quería mostrarle una situación, ¿cierto?, específica respecto del pueblo, ¿cierto? Y les dice ya, levántate, le dice, y anda a la casa del alfarero. Cuando nosotros hemos oído las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, esto es similar. El Señor Jesucristo hablaba por parábolas para que la gente entendiera de una forma más fácil. Y en estos tiempos, cuando Dios estaba hablando a Jeremías, él quería demostrarle también una situación y en este tiempo las cosas de las casas se hacían normalmente de barro, ya sean las vasijas pequeñas, grandes, de todo lo que se podría, los utensilios de una casa eran en su mayoría de barro. Entonces era una forma práctica, ¿cierto?, de entender. Cuando uno ve, ¿cierto?, por ejemplo, nosotros le decimos a nuestro hijo, mira hijo, no, muy cruel lo que iba a decir, no lo voy a decir. Yo digo siempre, ya, si se quema va a entender, ¿cierto? No lo voy a poner la mano al fuego para que se queme. Iba a decir eso, pero no. A veces, ¿cierto?, nosotros le damos cierta enseñanza a nuestros hijos y lo hacemos, ¿cierto?, de forma que ellos entiendan, de la forma más práctica. Y en esta ocasión, ¿cierto?, se muestra al alfarero, que vendría siendo nuestro Dios, ¿cierto? El que tiene, ¿cierto?, en sus manos el poder, que tiene en sus manos, ¿cierto?, el plan, la forma, la idea de cómo va a ser esta vasija, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, la vasija, el barro, y eso seríamos nosotros, ¿cierto? Está el torno, ¿cierto?, donde da vuelta, ¿cierto?, el proceso, ¿cierto?, la vida, ¿cierto?, que podríamos llevar cada uno de nosotros. Ya esto es es un simbolismo, ¿ya? Entonces dice que fue y le dice, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y este hombre obediente fue a la casa del alfarero y vio cómo trabajaba sobre la rueda.
Y dice que estaba haciendo esto cuando de repente se echó a perder en las manos del alfarero esta vasija, pero no estuvo todo perdido, sino que volvió a hacerla y como él quiso. Primero, lo primero que nosotros podemos ver en esta palabra, ¿cierto?, es que Dios es soberano. Él es el que tiene el control de todo. Y Él hace como Él quiera, ¿cierto? Él dice, tengo esto voy a hacer, y lo voy a hacer de tal forma, y lo va a hacer. Nosotros, ¿cierto?, fuimos creados del barro. La palabra dice que somos polvo. Dice que formó al hombre del polvo de la tierra y dio cierto hálito de vida. Pero somos polvo. Nosotros fuimos escogidos por el Señor. Nosotros nos vinimos al alfarero, ¿cierto? Sino que Él buscó ese barro que le servía para hacer, ¿cierto?, lo que Él quiere hacer. Usted fue escogido por el Señor. Y el Señor fue a buscar ese barro que servía. Por eso cuando usted diga, no piense que usted no sirve. Como dice la Miriam, no sirve. Sí sirve. Todos servimos. El Señor nos llamó a cada uno porque servimos, ¿ya? Y nos llamó y para que nosotros podamos ser moldeados como Él quiere, ¿ya? Porque Él es soberano. Es a la manera de Él, no a la nuestra, como decía nuestro hermano Juanito cuando estaba coordinando, ¿cierto? Entonces, primeramente, ¿cierto?, entendemos que Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Segundo, que somos barro. El barro solo, el barro en la calle no tiene valor, no tiene utilidad, solo ensucia el barro, ¿cierto? El barro solo no tiene utilidad. Pero el barro, ¿cierto?, formado en la mano del alfarero, es útil y puede ser hermoso, porque tiene un proceso, este trabajo que hace el alfarero no es llegar y buscar el barro y listo, se armó, no. Esto es importante, es un proceso largo. Se va, se escoge el barro, se busca, ya este es moldeable, este me sirve. Lo trae acá y a medida que lo muele, ¿cierto? Dice que primero, antes lo molían con los pies, después ahora tienen máquinas para hacerlo, ya no es como antes. Pero esto se molía, ¿cierto?, al punto de que quedara totalmente, ¿cómo se diría?, blando, digamos, de una forma fácil de manipular. Entonces después cuando lo estaban limpiando, o sea, a medida que me iban escogiendo y empezaron a darle forma, le ponían el agua, iban sacando las impurezas de este barro. O sea, las astillitas, las piedrecitas, la pajita que pueda haber, todas esas cosas las iba retirando el alfarero hasta dejar un barro limpio. Y con el agua se le iba dando forma, ¿cierto? Y hasta lograr una figura. Esto es lo que hacían antiguamente para que, ¿cierto?, tengamos un utensilio. Asimismo el Señor con nosotros, ¿cierto? Nos escogió, ¿cierto?, nos trajo, nos da, ¿cierto?, esa agua, ¿cierto?, que la palabra dice que Jesús, ¿cierto?, es agua, ¿cierto?, el Espíritu Santo, ¿cierto? Todo este complemento que tiene que tener el barro, no es solo, el barro no puede funcionar solo, tiene que tener el agua, ¿cierto? Y asimismo nosotros tenemos que tener a Dios para poder ser útiles, de otra forma no hay utilidad. La palabra del Señor dice que nosotros fuimos llamados para ser útiles en la obra del Señor, para hacer cosas, buenas obras, dice su palabra, ¿ya? Entonces debemos estar dispuestos a ir a las manos del alfarero y prestar, ¿cierto?, que Él nos moldee como Él quiera. No podemos nosotros, ¿cierto?, pretender ser como nosotros queramos. Por ejemplo, hay en Isaías 45:9, si es que me pueden ayudar mis hermanos de allá, de la esquina. Isaías 45:9. Dice, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Aquí, ¿cierto?, vemos un pasaje bíblico donde dice, ¿cómo el barro le va a decir, ¿cierto?, o cómo el hombre, el ser humano le va a decir, Dios, ¿por qué tú haces esto? ¿O por qué me haces así? ¿O por qué haces así esto? Nosotros no podemos ir en contra de Dios.
Nosotros, por eso le decía en un principio, a veces nosotros vivimos como un círculo y volvemos a pasar lo mismo y vuelve a pasar esto mismo. Y uno dice, ¿cómo va a pasar esto? No entendemos a veces. A veces no entendemos lo que Dios quiere hacer o no entendemos lo que debemos nosotros mejorar, por eso volvemos a pasar por lo mismo. ¿Le ha pasado a usted que dice, a mí me pasa con mis hijas, de repente digo, ¿y esta por qué? Pero si yo le he dicho tantas veces, ¿por qué no entiende? Pero si yo le he dicho, no hagas esto y lo vuelve a hacer. Me pasa constantemente con mis hijas. Me imagino que yo también, el Señor dirá, esta otra volvió a hacer, ¿cierto? Porque realmente nos cuesta entender, ¿cierto? Que somos barro. Y si nosotros de verdad entendiéramos que somos barro y que sin Dios no tenemos valor, quisiéramos ser hermosas para el Señor, quisiéramos llegar a hacer eso que Dios tiene. Por ejemplo, esto me parece que es de barro, ¿cierto? Y eso tiene un proceso. Para que llegue a ser así lindo, tiene que pasar por fuego, tiene que estar un rato solo en el sol y después que está en el sol lo tienen que poner adentro de un mueble oscuro para que esté en la sombra. Imagínense, nosotros a veces vemos cosas hermosas, vemos instrumentos de Dios hermosos que Dios usa, que hoy como predica esa hermana, hoy ese apóstol, mira ese apóstol tanto, qué maravilloso, o ese hermano que habla en lenguas, el otro que hace sanidades, y nosotros a veces anhelamos ese tipo de cosas que son lindas, visibles. Pero no queremos pasar los procesos que tiene que vivir esa persona para llegar a ese lugar donde está, ¿cierto? Porque, como les decía, no es que eso de un principio fue así, eso era barro, pero pasó, ¿cierto?, por el fuego. A veces, ¿cierto?, a nadie le gusta estar en el bueno, me imagino que no, porque nunca hemos estado en el fuego, pero nos quemamos un poquito y duele, ¿cierto? Entonces imagínense cuando vienen esas pruebas y uno está sufriendo, nosotros quisiéramos que ya pase. Pero la mejor forma que pase rápido es aprendiendo rápido, ¿cierto? Si nosotros estamos viviendo situaciones en nuestra vida y nosotros dijéramos, Señor, ¿qué es esto? ¿Para qué es esto? Señor, ¿qué tengo que aprender? Estar dispuesta, estar moldeables. Sería más rápido para que nos den esa forma que Dios nos quiere dar. Pero como a veces somos duras, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que se nos desarmamos de la mano del alfarero, entonces el alfarero tiene que volver a empezar a armarnos. Entonces el proceso se tarda, el proceso se pone lento. Y resulta que a veces cuando el barro es muy duro o no se moldea fácilmente, se deja de un lado igual. Y después igual, pero como este Dios no es un Dios que desecha, como dice, para siempre, sino que igual nos deja ahí un rato y cuando nos sentimos tan solos, ¿cierto? ¿Le ha pasado a usted que se ha sentido solo, como que Dios no está ni ahí conmigo? ¿Le ha pasado? Yo nomás soy la pecadora, ¿cierto? A mí me ha pasado, yo me he sentido sola, lejos del Señor muchas veces. Yo digo, Señor, ¿está enojado conmigo? Sí, bueno, como no, sí, así como soy yo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces sí, el Señor nos tiene que dejar un poquito para que sentamos, ¿cierto?, esa soledad, esa necesidad de tener a Dios, ¿cierto?, de estar cerca. ¿Por qué el barro? ¿Por qué el Señor usó el barro? En 2 Corintios 4:7, si me pueden ayudar los chiquillos. 2 Corintios 4:7. Ya. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros mismos. Qué importante que es entender que lo que Dios puede hacer en nosotros no es porque nosotros somos pulentos, sino que es porque Dios, ¿cierto? Él excelente, Él deposita en nosotros, ¿cierto?, su gracia, como cantábamos, ¿cierto?, su Espíritu Santo. Él deposita en nosotros cualidades, Él deposita en nosotros virtudes que hacen, ¿cierto?, que se vea algo hermoso, que si algo podemos hacer hermoso es porque Dios está con nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Qué importante que nosotros entendamos, ¿cierto?, esto del que somos barro, ¿cierto?, para que se vea, ¿cierto?, la excelencia de Dios. Dios podría haber tomado oro para crear al hombre, porque el oro resiste más, porque es brillante, porque es hermoso al tiro el oro. ¿Quién no quiere cosas de oro? ¿Cierto? Todas las mujeres, por lo menos los hombres igual, esos anillos bonitos de oro, cadena. El oro es bonito, es un instrumento, o sea, es un metal, es algo bonito. Pero el oro no es tan moldeable como
como podría ser el barro. El oro en sí ya tiene un valor, porque usted ve que el oro lo busca la gente botado. Lo cavan minas, hacen explosión y todo para encontrar oro, ¿cierto? Pero el barro, ¿quién lo toma en cuenta? ¿Cierto? Nadie. Entonces, qué importante es, ¿cierto?, que el Señor nos haya mirado a nosotros. Qué importante que Dios haya dicho, ya sabes qué, de estos barreales voy a hacer algo hermoso, ¿cierto? Y Dios puede hacer algo hermoso con nosotros. Pero sabe que hay que estar dispuesto para eso. Hay que estar dispuesto a pasar ese fuego, a pasar el torno, a pasar después de estar en el sol, después dispuesto a estar en la oscuridad, después ya para ser pintaditos y de nuevo al fuego. Porque cuando el Señor nos da algo bonito y que los otros miran, no nos cuesta nada quebrarnos, ¿cierto? Después nos quebramos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, el Señor me usa, ¿cierto? Entonces de repente ya de nuevo al fuego porque te estás creyendo mucho, ¿cierto? Dios tiene que completar su obra porque lo que Dios haga en nosotros siempre nunca debemos olvidarnos que es del Señor, que no es nuestro, ¿cierto? Qué hermoso cuando Dios usa a sus hijos, qué hermoso cuando uno ve gente que toca un instrumento de una forma maravillosa. Yo admiro mucho a los músicos, a los que tienen talento de verdad, porque a nosotros nos cuesta, a mí me cuesta mucho. Y es la misericordia de Dios, ¿cierto?, que uno puede llegar a hacer algo. Pero hay gente que tiene algo innato, que los dedos se mueven solos, las voces. A mí me gusta mucho ver en la tele ese programa de Voice, lo he visto mucho, y uno ve esos talentos hermosos. Y hay muchos cristianos que están en ese lugar, y uno dice, ya. Pero es hermoso el talento, es hermoso, y todo el mundo dice, oh, qué linda voz, qué lindo esto, qué lindo se ve esto acá. Pero si esa persona no reconoce que es lo que tiene, proviene de Dios, no tiene valor. De verdad que no hay valor en eso. Entonces, cuando nosotros entendemos, ¿cierto?, que Dios es soberano y que Él va a hacer con nosotros algo hermoso, pero y sabemos, ¿cierto?, que lo que Él va a hacer es bueno, deberíamos confiar en Dios, en los procesos que nos permite vivir, sabiendo que Dios está haciendo algo. No desesperarnos, no decir, pero ¿por qué Dios permite que me pase esto? ¿Por qué Dios? Cuestionamos, ¿cierto? Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Cierto? En vez de confiar, ¿cierto?, que la soberanía de Dios no es porque Dios sea malo que nosotros pasamos cosas. Muchas de las experiencias que nosotros hemos vivido en nuestro pasado hoy día nos sirven. Usted se ha dado cuenta de repente que, yo viví esto, me acuerdo, esta enfermedad, esta escasez, no sé, tantas cosas que vivimos los seres humanos. Hoy día uno dice, pensar que yo viví eso, pero hoy día ya aprendí esto, ya no estoy así. Hoy día yo le puedo enseñar a otro, oye, ¿sabes qué? Mira, a mí me pasó esto, pero yo hice aquí y Dios me ayudó y estuvo conmigo y hoy día ya pasó, ¿cierto? Los procesos de Dios, debemos siempre confiar que lo que pasemos es bueno porque Dios tiene control y lo que Dios hace es bueno. Nosotros no podemos temer de lo que Dios haga porque Dios siempre es bueno en todo lo que Él hace, ¿cierto? No debemos desconfiar de lo que Dios está haciendo. Como le decía, el barro, ¿cierto?, tiene que ser limpiado. Nosotros debemos dejar que Dios limpie nuestra vida. De todo lo que impide que Dios se pueda glorificar en nosotros. Cada uno de nosotros conoce su corazón. Y si algo desconoce de ello, también le podemos pedir a Dios, ¿sabe qué? Ayúdame, Señor, a ver qué es esto, en qué estoy mal. Porque a veces nosotros no nos vemos, pero los demás nos ven lo que tenemos malo, ¿cierto? Entonces, y también podemos ser buenos hermanos y acercarnos, ¿cierto? Hermana, ¿sabe qué? En el amor del Señor, le digo esto, porque muchas veces no podemos ver nuestras propias faltas. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando estaba en la torna, ¿cierto?, se echó a perder vasija en las manos de Dios. Y aún así, ¿cierto?, habiéndose echado a perder, dice que el Señor lo volvió a armar. Si usted está dentro de la casa del Señor, si usted está perseverando y a veces ha sentido que usted ha fallado, que usted se ha roto, delante de Dios ha quedado mal quizás, no tenga miedo y siga perseverando, porque aún en esas circunstancias, a pesar de que quizás el plan inicial falló,
la forma que Dios le quería dar en un principio no se pudo hacer, Dios va a volver a hacer otra cosa con usted. No se desaliente porque falla de vez en cuando o bastante seguido, a veces fallamos. Pero no nos desesperemos, sigamos buscando de Dios. Sigamos buscando, ¿cierto? Estar en la gracia de Dios, estando en el torno ahí, que Dios siga moldeándonos a pesar de nuestras faltas. Debemos permanecer ahí dispuestos para Dios. Ahí leía un pasaje de la Biblia que hablaba acerca en Daniel, en el capítulo 5, del 25 al 30, hay lo voy a buscar. Lo marqué acá. Está. Daniel. Aquí hay una situación que pasó. El rey Belsasar hizo un banquete a miles de sus príncipes y en presencia de los miles bebió vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajese los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre, que había traído del templo de Jerusalén. Estamos hablando de aquí que instrumentos que eran de Dios, sagrados, consagrados para Dios, este rey lo mandó a buscar y le dio a todos que bebiesen y bebiesen, ¿cierto? Ellos, el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces dice, fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, alabaron a dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. O sea, adoraron a cualquier cosa que pasó al frente. En aquella misma hora le aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. El rey gritó a alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo al rey y los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura que me muestre su interpretación será vestido de púrpura y de collar de oro, llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Dice que estas personas tomaron, ¿cierto?, estas cosas que eran sagradas del Señor y hicieron, ¿cierto?, adoraron, se emborracharon, hicieron cosas indebidas. Dice que cuando sucedió esto, Dios hizo algo espectacular, podríamos decirlo, algo que yo no sé si usted se puede imaginar que Dios de repente apareciera un escrito acá en la pared, y para cualquier persona, incluso nosotros cristianos, es algo impactante. Pero más impactante era lo que decía. Resulta que estas personas obviamente lo que hicieron fue malo, ¿cierto? Entendemos que es malo que hayan ocupado estos instrumentos para beber, para embriagarse y para adorar a otros dioses y todo esto. Entonces dice que apareció una escritura que decía Mene, Mene, Tekel, Urpasin. Dice que esa interpretación era: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel dice: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel y de púrpura y poner en su cuello collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar y el rey de los caldeos. ¿Qué es lo que yo quería a través de esto decir? Nosotros somos vasijas creadas para el Señor. Hemos sido consagrados a Dios. Si nosotros vamos y perseguimos dioses ajenos, podríamos decir vamos al mundo con todo y nos olvidamos de que somos del Señor, no podemos pretender, ¿cierto?, estar como si nada. Hay mucha gente cristiana que tiene dones, que tiene talentos, que tiene muchas cosas que Dios ha puesto en ellos y después van y sirven a otros dioses. No pueden esperar estar como si nada después de la presencia del Señor. Hay que tener un cuidado. Nosotros somos consagrados para Dios. Yo les decía, ¿cierto? Nosotros sí hemos fallado delante de Dios cuando estamos en la rueda. Podemos, quizás, el plan inicial, quizás la vasija que íbamos a hacer, quizás no, como decíamos acá,
perdió su forma, pero el Señor nos puede volver a hacer si estamos en la rueda. Pero si nosotros nos salimos de la rueda y vamos y hacemos lo que queremos y nos empezamos a llenar de cualquier otra cosa que no sea Dios, porque nosotros como vasijas podemos llenarnos de muchas cosas. Dice la palabra del Señor que en la casa de Dios hay muchos utensilios. Hay utensilios que son de honra, utensilios que son para adornos, lindos, ¿cierto? Y hay otros que son también, ¿cierto?, que nos se llenan de cosas muy puras. O sea, si usted me dijera, yo le dijera a usted, hermana, ¿qué utensilio usted quiere ser? De usted, hermano, ¿de qué se quiere llenar? ¿Usted quiere ser ese basurero que está en la cocina, que recibe los desperdicios? ¿O quiere ser, no sé, el plato que sirve, que alimenta? ¿O quiere ser ese vaso de agua, ese que se llena de agua y que calma la sed, ¿cierto?, de los demás? ¿Qué utensilio usted quiere ser? Que Dios nos ayude, ¿cierto? Porque podemos, dependiendo de la disposición que nosotros tengamos delante de Dios para ser limpiado y para ser formado, podemos cumplir diferentes funciones dentro del reino del Señor. Nuestra principal función, ¿cierto?, como vasos, es recibir de Dios, ¿cierto? ¿Qué recibe usted, cierto, a través de la televisión? ¿Con qué se llena usted cuando ve televisión? ¿Con qué se llena usted cuando conversa con sus vecinos? ¿Con qué se llena usted cuando está solo en su pieza, viendo la tele o viendo el celular o el computador? ¿Con qué nos llenamos? Es importante que una vez entendiendo que somos vasijas de barro, que hemos sido creadas para el Señor, debemos procurar ser llenos de Dios, ¿cierto? Y que nuestra función debemos cumplirla, independiente que fuéramos grandes predicadores o que somos simplemente la hermana que ora en la iglesia, o el que hace aseo en la iglesia, o la mamá que lucha sola en su casa para que su familia persevere en las cosas del Señor. Debemos procurar siempre llenarnos del Señor, ¿cierto? Hay muchas hermanas que caminan solitas en la iglesia, y si usted se llena de Dios aquí, usted puede ir después llevar para su familia. Si usted constantemente se llena como vasija de Dios, a la presencia de Dios, de su palabra, en la oración, eso va a provocar, ¿cierto?, que usted pueda entregarle eso a los demás. Me gustaría, ¿cierto?, también leer el libro en Segunda de Reyes, capítulo 4. También relata una historia bien conocida. Segunda de Reyes, capítulo 4, dice: una mujer de las mujeres de los hijos del profeta clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos y vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose en ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Esta igual es bien conocida, esta historia. Aquí quizás podríamos hablar de la provisión de Dios, que dio a la viuda y que el Señor nos puede proveer, y podríamos hablar de esto. Pero me gustaría que nosotros viéramos lo que ordenó Dios que hiciera esta mujer. Le dijo: ve y busca vasijas por todas partes. Trae todas las que puedas, consíguete por todos lados y llena tu casa de vasijas. Y cuando dice, la parte final dice: y cuando cesó, ¿cierto?, cuando ya no había más vasijas, cesó el aceite. Quisiera que nosotros viéramos lo importante que es, ¿cierto? Que todos vengan y se llenen del aceite, que se llenen de nuestro Señor, que todos puedan, ¿cierto?, que nosotros de verdad tomemos este aporte como vamos y busquemos gente que venga y que se llene del Señor. Que mientras hayan vasijas para llenar, el aceite va a estar. Yo veía esa parte de esta manera, porque nosotros a veces, ¿cierto?,
creemos, ¿cierto?, que Dios se va a manifestar de cierta manera, nos va a llenar cierto tiempo. Pero cuando nosotros nos vaciamos, ¿cierto?, de lo que no corresponde, ¿cierto?, de nuestra humanidad y queremos ser llenos del Señor y cada vez nos vaciamos de nosotros y queremos volver a llenarnos, Dios nos va a llenar y ese aceite va a permanecer. ¿Y cuándo va a cesar? Cuando ya estén todas llenas, ¿cierto? Qué importante que busquemos, ¿cierto?, gente, que busquemos personas, vasijas, ¿cierto?, para que vengan a la presencia del Señor y puedan seguir, ¿cierto?, ellos siendo llenos del Señor, que todos puedan alcanzar, ¿cierto?, esta bendición de estar llenos. Yo decía, igual esta parte, ¿cierto?, donde dice, tráeme aún otras vasijas, y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Habrán vasijas todavía por llenar? Hay muchas vasijas aún por llenar, incluso en las nuestras, ¿cierto? Entonces que Dios nos ayude para venir constantemente a la presencia del Señor, para que podamos ser llenos de Él, para que seamos dispuestas, ¿cierto?, a ser útiles, que nosotros, ¿cierto?, nuestro servicio a Dios sea siempre, sea constante. Mi hermano Juanito decía, si usted participa en un grupo, pertenece a un grupo de la iglesia, trabaje. A veces creemos que no hay trabajo en la iglesia y hay mucho trabajo en la iglesia. Pero a veces hay tan poca gente dispuesta a trabajar en la iglesia. A veces nos conformamos con tan poquito, siendo que Dios tiene siempre para darnos. Siempre, el que está constantemente en la casa del Señor, siempre va a tener algo que hacer. Siempre va a hallar algo que hacer. Siempre hay por quién orar. Siempre hay por quién, no sé, aquí en la iglesia hay cosas que hacer en lo físico, digamos, la iglesia, en lo que es arreglar la iglesia, pero hay hartos servicios que se entregan en la iglesia. Y para poder entregar a la iglesia algo, nosotros primero tenemos que llenarnos, ¿cierto? Si yo no tengo algo que entregar, si yo no me lleno de Dios, si yo no me lleno de su palabra, ¿qué voy a hablar? O sea, si yo no tengo una palabra de Dios en mi corazón constantemente, cuando vengan a decirme algo, alguien que necesite, yo no voy a tener que entregar. Entonces, que Dios nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, que nos dé fuerza, que nos anime, que podamos, ¿cierto?, buscar al Señor, prepararnos, de no descuidarnos, ¿cierto?, como veíamos estos pasajes bíblicos que pudimos ver de las situaciones, ¿cierto?, que acontecieron en la palabra de Dios, que esas cosas no nos pasen a nosotros, que nosotros busquemos, ¿cierto?, siempre servir al Señor, hacer la voluntad de Dios, dejarnos moldear, que Dios pueda trabajar con nuestros caracteres, ¿cierto?, que no son fáciles. Ninguno de nosotros podemos decir, no, si yo tengo un buen carácter, soy apacible, soy moldeable. Todos tenemos muchas cosas todavía en nuestra vida, muchas basuritas todavía, ¿cierto?, que el alfarero tiene que sacar de nosotros para que podamos llegar a hacer ese producto terminado que Dios quiere hacer. Me recordaba el día, la semana pasada, el Señor nos hablaba, antepasada, nos hablaba, ¿cierto?, que no debemos nosotros ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos. Y a veces somos, ¿cierto? Pero decía que debemos tener cuidado nosotros de cómo nos comportamos, de cómo hablamos, de todo lo que hacemos para no hacer tropezar a otro. Después, y decía, ¡ay! Porque no es nada fácil, yo hago esto y listo, sino que hay consecuencias de lo que hacemos. Después el Señor nos habló este domingo hablaba el Señor, el miércoles hablaba acerca de cómo ser hijos del Señor. Y el día domingo el Señor nos hablaba también de la gracia de Dios. Nosotros disfrutamos hoy de la gracia del Señor. La gracia de Dios está siempre disponible. Dios es misericordioso. Él derrama todos los días sobre nosotros gracia. Pero debemos nosotros, ¿cierto?, valorar esto y trabajar en función de ello. Entonces, que Dios nos ayude, ¿cierto? Y el día de hoy el Señor nos dice que somos barro, que Él nos da valor, un valor que nosotros no teníamos y lo tenemos a través de Él, pero que Él está trabajando en nosotros y que Él nos va a moldear como Él quiera porque Él es soberano, pero que
que si nos llegamos a romper, también hay esperanza. Si nos desarmamos un poquito, igual vamos a poder, mientras estemos en la mano de Dios, mientras Él esté en control, no hay que preocuparse. Así que sigamos, ¿cierto, hermanos queridos, buscando del Señor, que Dios pueda hacer, ¿cierto?, cumplir sus propósitos en nosotros. A veces se habla mucho de profecías, o sea, se profetiza mucho sobre la vida, sobre que vas a ser un predicador grande, que vas a ser un profeta, pero que mejor pensemos en lo básico, que es lo que Dios quiere hacer conmigo en lo personal. Más que ser un utensilio visto, ser un utensilio útil, sencillamente útil, ¿cierto? Algo que Dios pueda hacer en nosotros, que se cumpla ese propósito que Dios tiene en nosotros. Esta sería la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y cada uno, ¿cierto?, pueda en su casita sacarle más lo que Dios le pueda entregar a usted. Porque, ¿cierto?, el Señor me entregó a mí esto, yo les reparto a ustedes, pero también Dios siempre tiene algo especial con cada uno de nosotros, que el trato que Dios tiene conmigo no es el mismo que tiene con usted, porque así como nosotros conocemos a nuestros hijos, cada uno es diferente. Uno dice, no, este le gusta aquí, este allá, este es así, este acá. Así mismo es Dios con nosotros. A veces nosotros nos paramos en este lugar y queremos hablarle a otras personas. Y hemos ocupado de repente como nuestra inteligencia, nuestro conocimiento humano. Pero que sea siempre lo que Dios quiere decir. Que sea lo que Dios quiere hacer. No pensando en, no sé, por ya la Camila, ya lo voy a decir esto a través de la palabra. No, sino que sea cierto lo que Dios quiere hablarnos directamente. Y yo esta palabra la tomaba para mi vida de hace tiempo y la quise como buscar de otra forma, buscar otra palabra, tenía como, no sé, pues quería buscar otras cosas, pero era la palabra que Dios quería para mí. Yo digo, el Señor siempre quiere trabajar en nosotros. Dios quiere perfeccionarnos. Su palabra dice que Él nos perfeccionará hasta que Él venga. Y este último tiempo Dios nos ha hablado de que debemos mejorar nuestros caminos, enderezar nuestras... ¿Por qué será? ¿Será que estamos más o menos? Que Dios nos ayude, ¿cierto? Porque si el Señor nos habla a nosotros de que debemos cambiar, de que debemos dejar que Él haga cosas en nosotros, porque así es, ¿cierto? Ninguno puede decir, yo ya estoy lista. Si el Señor viene, yo me voy con Él al tiro. A veces, ¿cierto?, nuestra condición no es la mejor delante de Dios. Entonces, que Dios nos ayude para que realmente pongamos nuestra vida en sus manos y que pueda trabajar en nuestros corazones, que pueda cambiar, moldear nuestra forma, nuestro carácter, nuestra familia, nuestro hogar, moldear Él como Él quiera, ¿cierto? Como dice esa alabanza, haz como tú quieras, ¿cierto? Hazme un nuevo ser, dice la alabanza, ¿cierto? Porque así como somos nosotros, así nomás, ahí nomás. Pero con el Señor es diferente la cosa, ¿cierto? Que Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que haya sido de bendición esta palabra y vamos a orar al Señor.